Empezamos nuestra última ponencia de hoy. Evidencias para acreditar una titulación de grado. Fermín Sánchez, Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias, Fermín. En PowerPoint. Entonces te va a pedir que aceptar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Cuando lo pongas a presentar debería salir del otro lado. ¿Pero dónde está la...? Echa un poco por encima. Dale, F5. Coño, que hiciste ahí de nuestra... No sé, ¿dónde está el botón? Quitar edición por si acaso. A ver, ahora F5. Ya lo tienes ahí en grande. Vale. Y si quieres ver cómo va, puedes. Bueno, vaya papelón que me ha tocado detrás de estos dos. Bueno, lo que yo os voy a presentar tiene que ver con que, como sabéis, después de haber comenzado los estudios de grado, 6 años después, tienen que acreditarlos. De hecho, las primeras acreditaciones ya las están haciendo este año y para que te acrediten tienes que presentar evidencias de que estás haciendo lo que dijiste que harías cuando presentases la documentación del Verifica, ¿no? Hay toda una documentación para los centros de qué tipo de evidencias tienes que presentar y también hay una documentación para los evaluadores que les dice cómo tienen que evaluar a los centros. Y un poco lo que he querido reflejar aquí pues es qué tipo de cosas tenemos que presentar como evidencias. Al final esas evidencias son cosas que se hacen y que los alumnos demuestran el aprendizaje, por lo tanto, quien recolecta esas evidencias son los profesores. Y si los profesores tienen que hacer todo el trabajo, el centro les tiene que dar soporte, ¿no? Y ese soporte quiere decir que hay que diseñar herramientas para facilitarle a los profesores que puedan recoger esas evidencias o para recogerlas de forma automática. Y lo que os voy a presentar pues son qué tipo de evidencias habría que presentar y qué tipo de herramientas deberían tener los centros para facilitarle el trabajo a los profesores. Entonces, voy a centrarme en las evidencias relativas al diseño del plan de estudio, a las actividades de los estudiantes, al tiempo de dedicación de los estudiantes y a la evaluación, ¿no? Sabemos que en el marco en el que estamos, la evaluación está centrada en el estudiante, lo definimos en forma de crédito y sabemos cuántas horas tiene que dedicar de trabajo personal un estudiante por cada crédito de ECTS que tenga asignada la asignatura. Así que diseñamos las asignaturas a partir de competencias y pensando en el trabajo que tiene que hacer el estudiante, ¿no? Cogemos las competencias que nos han asignado, eso las definimos de forma más fina a partir de objetivos. Para cada uno de los objetivos definimos qué actividades va a realizar el estudiante, qué estrategias de aprendizaje se utilizarán en esas actividades y cómo se van a evaluar, ¿no? Y el temario queda como un poco más lateral, porque en realidad pues esos objetivos se podrían conseguir con un temario o con otro. Y todo eso se realiza en 3 tipos de clases: en clases de teoría, en clases de problemas, clases de laboratorio y en el trabajo personal del estudiante, ¿no? Y por tanto, los tipos de evidencias que podemos recoger son evidencias relacionadas con que efectivamente el diseño de la asignatura esté hecho a partir de competencias, qué tipo de actividades están realizando los estudiantes, cuánto tiempo dedican a realizar esas actividades y cuáles son los resultados de su evaluación. Bien, con respecto al diseño, pues todos tenemos un mapa de competencias que nos dice para cada asignatura qué competencias están trabajando la asignatura, ¿no? A mayor o menor nivel, de forma que eso es un mapa de la titulación que tuvimos que presentar al Verifica y los evaluadores deberán verificar que efectivamente eso se está cumpliendo. Por tanto, el propio mapa es ya de per se una evidencia, ¿no? Y tendremos que justificar que lo estamos haciendo así. Ese mapa, al final, lo que nos deriva es en que cada asignatura está trabajando una o más competencias, o si lo miramos al revés, una competencia se está trabajando en varias asignaturas, por lo tanto, para cada competencia tenemos un itinerario competencial y este itinerario, de per se, para cada competencia, también es una evidencia que se puede presentar, que es fruto del diseño del plan de estudios. Claro, para que todo eso funcione,
resulta que tenemos ahí unos mecanismos de coordinación importantes, ¿no? Por supuesto, de coordinador de asignatura, que como ha habido toda la vida, el coordinador horizontal, que tiene que controlar que el trabajo que se realiza durante un curso por parte de un estudiante es un trabajo que se puede hacer, que es razonable. Hablaremos un ratito sobre esto. El coordinador vertical, que vela porque una misma competencia que está asignada a varias asignaturas se haga bien, y la coordinación transversal, que vela porque el trabajo de las competencias transversales también se haga bien en todas las asignaturas a las que están asignadas, ¿no? Y estos coordinadores deberían emitir informes regulares sobre cómo funcionan su trabajo, y esos informes son en sí también una evidencia que el centro puede presentar. Bien, esto podría ser lo que podría una herramienta con la que podría trabajar el coordinador horizontal, ¿no? Estos serían 5 asignaturas que cursa un estudiante en un semestre, y estos serían las pruebas de evaluación que hace cada semana el estudiante. En rojo estarían las pruebas que realiza dentro de clase, que seguramente son correspondientes a pruebas de actos evaluativos dentro del laboratorio que se evalúan cada semana o cada 2 semanas, y en negro estarían las pruebas que realiza fuera de clase, ¿no? Correspondientes a exámenes parciales, por ejemplo. Entonces, si os fijáis, pues no hay ningún examen hasta la semana 6, en la 7 hay 2, en la 8 hay 1, en la 9 hay 1, y nos vamos a la 14, que tiene estos 3 o 4 exámenes. Evidentemente, el coordinador horizontal aquí debería ver que aquí tiene un problema, porque no es posible que le exijamos 4 exámenes a un estudiante en la misma semana, y por tanto debería hablar con la gente de las asignaturas para desviar algún examen hacia adelante o incluso hacia atrás, hacia la semana 15. Y luego, otro tipo de información que podemos tener es cuántas horas dedica semanalmente el estudiante. Aquí tenemos un tipo de gráfico, ¿no? Para cada asignatura cuántas horas son, y si vemos la suma, pues vemos que pues están todas alrededor de las 45, alguna semana hacia el final tiene un pico más grande, pero bueno, podría ser un trabajo más o menos razonable. Si alguna semana hubiera un pico muy alto, quiere decir que esa semana le estaríamos exigiendo demasiadas horas al estudiante, y por tanto, por el propio diseño, impediría que el estudiante consiguiera los objetivos de clase. Por tanto, es importante tener este tipo de información, y este tipo de información es en sí una evidencia de cómo estamos haciendo las cosas. El propio diseño de la asignatura, que está metido en una guía de aprendizaje realizado como hemos definido al principio, es también una guía una evidencia de lo que estamos haciendo. Y lo más básico de este diseño de la asignatura es que está hecho a partir de competencias, y que las actividades deben reflejar cómo se están trabajando esas competencias. Entonces, ¿cómo es una actividad? Una actividad tiene un enunciado que define el qué se va a hacer, el por qué objetivos tiene esa actividad y con qué competencias están relacionados esos objetivos, qué estrategias docentes, el cómo se va a hacer, cuánto tiempo debe dedicar el estudiante en clase, en qué tipo de clase y fuera de clase, si ha de entregar algo y si se va a evaluar, cómo se va a evaluar, si va a ser una evaluación formativa, si va a ser una evaluación sumativa. Y nuevamente, tanto los entregables que pueda hacer el estudiante como el tipo de evaluación que tenga es también una evidencia que se puede presentar de cómo se están haciendo las cosas. Con respecto al tiempo de dedicación del estudiante, pues tenemos que saber qué tiempo está dedicando a cada cosa. Nosotros lo que hicimos fue diseñar un aplicativo de forma que el estudiante cada semana metía cuánto tiempo estaba dedicando a cada asignatura y especificaba en qué tipo de actividades dedicaba ese tiempo. Eso nos permite saber a qué dedica el tiempo cada semana y verlo a nivel global, ¿no? De forma que tenemos una tabla como esta, que también es una evidencia, en la que el estudiante lo mete cada semana, cuántas horas dedica pues a clase de teoría, a clase de problemas, a trabajo personal, a hacer lo que sea que haga en la asignatura, ¿no? Y fijaos que allá hay 3 candados, porque ya estamos en la 4ª semana, porque es importante que lo haga semanalmente. No le puedes preguntar, oye, hace 4 semanas, ¿cuántas horas dedicaste? Porque ese número ya no es demasiado valioso, ¿no? Eso nos permite generar unas gráficas de este estilo, en el que podemos comparar la información que hay en la guía de aprendizaje del profesor con todas las horas de dedicación de la asignatura, con lo que obtienen las horas de dedicación que los estudiantes dicen que realizan. Y además, como sabemos quiénes son, porque los tenemos identificados, podemos cruzar con sus notas, con lo que podemos saber cuántas horas dedican los estudiantes que sacan una nota entre 0 y 4, o entre 4 y 5, o entre 5 y 7, o entre 7 y 10. Y eso nos da información. Esto sería una asignatura relativamente bien diseñada, porque el trabajo que dicen los estudiantes que hace se parece
al que el profesor puso en la guía docente, pero si detectamos aquí picos, podemos ver si la asignatura está mal diseñada. Y además, podríamos llegar a saber incluso cuántas horas dedica el estudiante a cada competencia. Y, por supuesto, podemos saber cuántas horas dedica cada semana a cada asignatura. Si eso lo plasmamos en un gráfico, aquí tendríamos, por ejemplo, un gráfico en el que vemos 5 asignaturas, vemos claramente que esta asignatura se está comiendo todo el tiempo del estudiante. Por tanto, el coordinador debe ir a hablar con el responsable de esa asignatura y decirle, tío, ¿qué estás haciendo aquí? Esto no puede ser, porque es que no le dejas vivir a los estudiantes, está claramente sobrepasada. Si nos fijamos en las otras, podemos ver que esta asignatura de rojo tiene como más distribuido el tiempo, los estudiantes trabajan más y estos picos coinciden con 3 exámenes parciales y fijaos que no hay un pico hacia el final, porque no tiene examen final, mientras que estas otras asignaturas el estudiante trabaja mucho menos y tienen los picos correspondientes a ese examen final. Entonces, uno ve claramente la forma en la que están trabajando los estudiantes. Y ya sabemos que si no metes actividades de forma continua, los estudiantes tienden a dejarlo todo hacia el final. Pues ver estas gráficas, tener esta información, te permite poder corregir a tiempo la docencia. En cuanto a los temas de evaluación, nosotros creemos que se han de evaluar tanto las competencias técnicas como las genéricas. Y, por lo tanto, nuestra propuesta es que la nota de la asignatura salga de un porcentaje de las técnicas y un porcentaje de las genéricas. Bueno, algunos profesores ese porcentaje consideran que debería ser 0 de las genéricas, pero en general le suelen poner un porcentaje 5, 10, 15, 20, depende de la asignatura. Pero aún así, como eso se transforma en una nota global, ¿qué garantía tienes de que la competencia genérica se ha trabajado correctamente? Pues para tenerla, lo suyo sería que además la asignatura pusiese una nota específica de la competencia genérica, porque eso mostraría que estamos trabajando y evaluando esas competencias. Bien, en definitiva, los profesores son los que tienen que coger evidencias y los centros deberían diseñar aplicativos que facilitasen la recogida lo más automática posible de esas evidencias. Un aplicativo podría ser una guía de aprendizaje que estuviera suficiente o estuviera bien diseñada, de forma que a partir de la información que hay en esa guía se puedan generar todas las gráficas que yo os he puesto aquí. Todas las gráficas que os he puesto salen de la guía que nosotros tenemos porque la hemos diseñado con esa idea, con la idea de poder generar de forma automática las evidencias y que los coordinadores puedan tener el máximo de información para poder actuar sobre las asignaturas. Y otro aplicativo que sería interesante tener sería el de recogida de información del tiempo de los estudiantes, porque así sabríamos qué está pasando en realidad, cómo están captando los estudiantes la información que les estamos pasando. Por tanto, esas 2 guías son en sí mismo también una evidencia que se puede presentar. Y finalmente, las universidades deberían dotarse de un sistema de seguimiento interno de la calidad para, a partir de toda esa información, ver qué pasos deberían dar para mejorar la calidad de la enseñanza que se está dando. Utilizar la rueda de Deming para ir mejorando toda esa calidad es una forma de hacerlo. Por tanto, el tener un plan de seguimiento de la calidad es en sí otra evidencia que se podría presentar a la ANECA para que nos acrediten los estudios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fermín. Estamos... Gracias. Hola, buenas. Soy Xavier Canaleta de la Ramón Llull de Barcelona, de la Salle. Primero felicitarte por Fermín porque ya me había leído tu artículo y con la exposición me ha acabado a todos los que estamos en temas de acreditación, creo que es de gran ayuda lo que presentas y las evidencias que comentas. Mi pregunta es, o mi preocupación es un poco, cuando parte de estas evidencias dependen de terceros, entiendo que corremos cierto riesgo, ¿no? Y me gustaría saber tu experiencia en el caso, por ejemplo, cuando hablas de la aportación que les pides a los alumnos que cuantifiquen las horas de dedicación semanal. ¿Realmente lo hacen? Bueno, en nuestro caso, efectivamente, cuando
que haga un trabajo de forma voluntaria, si no le ofreces algo a cambio, es difícil que lo haga, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, hacemos una cuantificación de cuántas horas creemos que el estudiante va a gastar a lo largo de un año, y esa cuantificación nos da que le podemos ofrecer un crédito. Entonces lo que le hacemos es, de forma voluntaria, al estudiante que se apunte a este programa, a final del curso obtiene un crédito, pero se compromete a semanalmente entrar esa información. Si una semana deja de meter la información, lo pierde todo. Entonces tenemos entre un 15-20% de estudiantes que ponen información. Para algunas asignaturas es suficiente, para otras, depende de dónde estén, no te sirve. Claro, si tú tienes una asignatura en la que 20 o 25 estudiantes te han metido información, es razonable. Si te la han metido 3 o 4, no puedes tomar decisiones. Gracias. Joe. Sí, también felicitarte porque me ha gustado mucho. Además, ya sabes que yo soy mucho de que hay que recoger la evidencia y tener los datos y tal. Pero me preocupa un poco lo mismo que decía Xavi. Dos cosas. Uno, lo mismo que decía Xavi. Que, por ejemplo, me alegra que dice, pues no, pues cogemos alumnos que se dedican a esto, entre comillas, y los profesores habría que hacer una cosa similar o tener a alguien encargado. No es tanto el tiempo que le dedicas, que también ya sería, sino es que tener una tarea más a tu larga lista de tareas, eso acaba agotando. Pero lo que quería preguntarte, decías de poner 2 notas, una para competencia genérica y otra para la otra. Yo he intentado hacer eso y le veo una dificultad. No sé distinguir si es que el tío no se lo sabe o lo sabe y no se lo sabe expresar. Por ejemplo, competencia de expresión escrita. Y tú lo miras y dices, ¿qué pasa? ¿No se lo sabe o lo sabe y no lo sabe escribir? Y es muy difícil distinguir una cosa de otra. Las genéricas en sí, como están tan imbuidas en todo, es difícil diferenciar. No sé qué opinas. Bueno, por eso tienes que tener muy claro para cada competencia genérica qué es lo que tienes que medir, qué indicadores debes buscar y en qué momento del curso debes hacerlo, ¿no? Nosotros hemos, por eso, desarrollado todo este trabajo de los mapas de competencias, para ver qué dimensiones tienen, para cada dimensión sabemos qué indicadores y de qué nivel, y entonces a lo largo del curso tú diseñas actividades que te permitan medir esos indicadores y, en la medida de lo posible, separarlos de lo que es la parte técnica. Hay veces que efectivamente es muy difícil hacer esa separación, pero bueno, es cuestión de pensar qué tipo de actividades, qué tipos de indicadores vas a medir y cómo lo puedes hacer. Seguro que hay una manera de hacerlo, es cuestión de darle vueltas. Última. Voy a dejarla. Perfecto. Perfecto, ¿no? Bueno, yo, Pablo, de Cantabria. En primer lugar, también felicitarte por el artículo. Como se lo mande a la coordinadora de mi grado, la pobre se nota de baja por depresión, pues está intentando acreditarlo y te ha salido bastante mejor que, por desgracia, a ella. La pregunta que quería hacer también va en la línea de lo mismo de antes. Yo una vez intenté contar las horas que los alumnos dedicaban a trabajar en mi asignatura, puse una Excel en Google, en un documento compartido, me rellenaron 3 celdas. O sea, que el hecho de que consiga que la gente te lo rellene también es bastante loable. Ahora, mi siguiente preocupación es, ¿son esos datos fiables o realmente el alumno que participa en eso, hay semanas que mete unos datos diciendo voy a meterlo porque si no se me pasa la semana y pierdo el crédito? ¿O la información que te entrega es la que él sospecha que nosotros queremos escuchar y no la que realmente él pondría? A ver, son fiables en la medida de lo razonable. O sea, no te los puedes tomar como una cosa súper estricta, porque evidentemente el estudiante, aunque sea final de semana, tiene siempre la parte de percepción subjetiva de lo que ha trabajado, que suele pensar que ha trabajado más de lo que ha trabajado realmente, ¿no? Entonces, aunque los meta cada semana, no puedes tomarte al pie de la letra ese número. Ahora, si el tío te dice que ha trabajado 13 horas distribuidas como él diga, pues a lo mejor ha trabajado 10 o a lo mejor ha trabajado 14, pero seguro que lo que no ha trabajado son 2. Y como ellos no tienen ninguna penalización, ni va a influir para nada en su nota, no tienen ningún motivo para tratar de engañarnos, porque es que nos da igual que metan que ha trabajado mucho o que han trabajado poco. Y lo que nos hace sospechar que los datos deben ser bastante realistas es que
son bastante coherentes entre sí. Si tú miras lo que están diciendo los diferentes estudiantes y lo comparas con la nota que han obtenido, realmente se ve lo que ellos decían antes, ¿no? Que hay veces que los estudiantes que sacan entre 4 y 5 o entre 5 y 6 trabajan muchísimas más horas, es lo que suele pasar, trabajan muchísimas más horas que uno que obtiene un 7 o que obtiene un 8, pues porque en realidad nosotros tenemos las asignaturas diseñadas para un estudiante medio, supuestamente, ¿no? Y si un estudiante está un poquito por debajo de la media, pues para poder llegar hasta ahí tiene que dedicarle más tiempo. O sea que es razonable. Lo que no sería razonable es que tuvieras gráficas súper dispares o que los alumnos realmente metieran datos muy diferentes. No hemos hecho un análisis estadístico, pero seguramente se podría hacer un análisis estadístico de datos para ver si hay diferencias significativas entre lo que meten los estudiantes. No lo hemos hecho, pero por los datos que tenemos yo creo que es razonablemente fiable, cogido entre comillas. Intuyo de todos modos que a mí me ha pasado un poco lo que dice Pablo también, intuyo de todos modos que no es lo mismo que un profesor particular pregunte las horas que ha dedicado el alumno a tu asignatura y otra cosa es que la escuela pregunte lo que el alumno ha dedicado a las asignaturas. A ti y a mí pueden tener intención de mentirnos y decirnos lo que queremos escuchar, y a nivel de escuela es muchísimo más fiable. Me resulta envidiable, además, siempre que nos hablas de la sensación de pertenencia a grupo, a equipo que tenéis en tu entorno. O sea, es todo un grupo trabajando, no la ilusión, ¿no? Bueno, unos trabajarán más que otros, pero estáis luchando por la docencia como en bloque, ¿no? Con una coordinación muy importante. Gracias. Bueno, cerramos aquí un aplauso para Fermín.